Saludos a todos y nuevamente bienvenidos a Jóvenes Abogados Corporativos. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nueva cuenta con la presencia de la maestra Karen Viviana Camarena Gutiérrez, quien es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en el estado de Jalisco. La temática a tratarse el día de hoy será el gobierno corporativo y su importancia en la empresa familiar. Maestra, muchas gracias y bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, maestra. Para comenzar, ¿nos pudiera indicar, para ponernos en contexto, de qué se trata esta temática del gobierno corporativo? Claro que sí, mira. El gobierno corporativo no es otra cosa más que la forma como se administran y se controlan las empresas. Tratándose de empresas familiares es un tema no menor, es un tema muy importante, porque como sabemos, la gran mayoría de las empresas en nuestro país son empresas familiares, más del 90% son empresas familiares, y aquí hay algo muy importante. Nos importa y nos interesa, por supuesto, que se constituyan empresas, pero también queremos que las empresas subsistan y trasciendan. Y si hablamos de la mortalidad de las empresas, estamos hablando de que un 30% de las empresas es lo único que sobrevive y subsiste al cambio generacional de la primera a la segunda generación. Y si nos vamos de la segunda a la tercera generación, hablando de la empresa familiar, por supuesto, hablamos de que ese 30%, otro 30% subsiste. O sea que si vamos en empresas de segunda generación, tenemos muchísimo, un 10% de empresas que logran sobrevivir. Entonces, si hablamos de que se constituyen millones de empresas en este país y que solamente un 10%, que yo de alguna manera lo veo mucho, o sea, el número es, parece, digamos, grande, el 10%, pero yo creo que incluso son menos, ¿no?, las que logran sobrevivir. Pues hablamos de que gobierno corporativo y la institucionalización, por supuesto, de la empresa familiar, y este tema de gobierno corporativo se vuelve trascendente para las empresas familiares. Y si decimos que es la forma como estas empresas se administran y se controlan, entonces hablamos de principios de gobierno corporativo. Los principios, pues bueno, son aquellas bases sobre las cuales descansa el concepto de gobierno corporativo. Yo por aquí traigo alguna lista, claro. Pero pues hablamos de que dentro de los principios de gobierno corporativo, uno de ellos es el trato igualitario y la protección a los intereses de los accionistas como tal, y esto aplica para empresas familiares y para empresas no familiares, ¿no? Porque gobierno corporativo no es algo que solamente aplique a un tipo de empresas o empresas de bolsa y empresas que no cotizan en la bolsa. Es obligatorio por circular para las empresas de bolsa, sí, pero no quiere decir que una sociedad, por ejemplo una sociedad anónima, no pueda adoptar, ¿no?, principios de gobierno corporativo o mejores prácticas como tal. Claro. Entonces, por ejemplo, si hablamos del trato igualitario y la protección a los intereses de los accionistas, pues sabemos que tenemos accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, y que en el caso de la empresa familiar, ordinariamente la familia es el accionista mayoritario. Pero ¿qué pasa si hay inversionistas que son también terceros, que bueno, de alguna forma necesitan que también alguien cuide de sus intereses? O dentro de la familia, la forma como se encuentra, ¿no?, esa distribución accionaria o ese capital, seguramente habrá familiares que tengan mayores porcentajes, digamos, de proporción dentro del capital de una empresa familiar. Hay otros que tienen menores porcentajes, pero alguien que tiene que garantizar, sobre todo, ¿no?, que, pues bueno, que se cuiden los intereses también de los minoritarios, ¿no? Nuestra ley nos da, por supuesto, derechos de minoría, etcétera, pero en el día a día, en la forma de administrar una empresa, buscamos que haya esta protección a los accionistas, a todos los intereses de los accionistas y a los minoritarios. Otro, por ejemplo, de los principios, hablamos de reconocer a los terceros interesados en el buen desempeño de la sociedad. Hablamos de modelos de gobierno corporativo que son varios, ¿no?, pero dentro de los modelos de gobierno corporativo que estamos aplicando, digamos, en México, ¿sí?, es aquellos modelos que no solamente cuidan los intereses de los propios accionistas, sino de aquellos stakeholders, o sea, personas que son interesadas o que están interesadas en que las sociedades subsistan. Por ejemplo, ¿a quién le interesa que una sociedad subsista?
Bueno, pues a la sociedad en general, ¿no? Alrededor de las sociedades, ¿no? Sobre todo igual de las sociedades mercantiles, hay, digamos, un universo económico, ¿no? Un círculo virtuoso, ¿no? A los trabajadores, por ejemplo, les interesa que la sociedad subsista. A los bancos, por ejemplo, les interesa que las sociedades subsistan. Hacienda, por supuesto, le interesa que las sociedades no solamente subsistan, sino que les vaya muy bien también, para contribuir al gasto público, por supuesto. Claro. A los proveedores, ¿no? Soy un proveedor, me interesa que la sociedad subsista. A los clientes, me interesa como cliente que la sociedad subsiste. Entonces, este es otro, por ejemplo, de los principios de gobierno corporativo. Otro de ellos es la emisión y la revelación responsable de la información. Sabemos que esta parte de la transparencia es muy importante dentro de una sociedad y dentro de una empresa familiar mucho más, porque cuántas veces nos sentimos como familia que conocemos poco de la empresa, que realmente somos a lo mejor propietarios, ¿no? Dueños, accionistas, pero no tenemos información sobre la empresa. Y entonces, pues bueno, uno de los principios es esto, la revelación o la emisión y revelación responsable de la información. Y hablamos de responsable porque además tenemos que estar seguros que la información que tenemos dentro de la sociedad y que nos hacen llegar a los accionistas es información confiable, ¿sí? Y entonces, uno de estos principios es precisamente, a ver, esa revisión de la información, de dónde se origina esa información confiable. Yo, accionista, puedo confiar en esa información. Yo, órgano de administración, puedo confiar en esa información para tomar decisiones. Por ejemplo, otro de los principios bien importantes es asegurarse de que exista una visión estratégica y la vigilancia en el desempeño de la administración. Si hablamos de la forma como son administradas y controladas las sociedades, pues la forma idónea que habla de gobierno corporativo tiene que ver con la existencia de un consejo de administración y más allá un consejo de administración profesional. Pero nosotros sabemos que el consejo de administración tiene una doble función. Hacia adentro es el encargado de llevar la visión estratégica de la empresa, o sea, es decir, que la empresa tenga un objetivo rector y que toda la organización esté, digamos, dirigida en ese objetivo rector. Y sobre ese objetivo rector hacemos mapas estratégicos, hacemos presupuestos, construimos una estructura organizacional para lograr ese objetivo, etcétera, ¿no? Por eso se llama visión estratégica. Claro. ¿Cuántas veces las empresas familiares el día de hoy, digo, las que no están institucionalizadas o las que no tienen gobierno corporativo, el día de hoy tienen un objetivo, pero mañana tienen otro y pasado mañana cambian a otro y están divagando? Claro. Y entonces eso hace que los recursos, bueno, se inviertan en cuestiones o se desperdicien los recursos o se inviertan en cuestiones que al final no van a ser redituables. Entonces, el hecho de asegurarse de que existe esa visión estratégica hacia adentro, por supuesto, de la sociedad, es uno de los principios rectores de gobierno corporativo. Y habla de la vigilancia en el desempeño de la administración, en la vigilancia de la gestión incluso, ¿no? Recordémonos que como dicen, si tú das una orden, pero no la vigilas, quién sabe si llegue a buen punto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, esta vigilancia en el desempeño del propio director general, que es quien opera, de los mandos altos, es también uno de los principios, ¿no? Claro. Otro de los principios tiene que ver con la responsabilidad fiduciaria del propio consejo. Acordémonos como abogados de qué se trata esta responsabilidad fiduciaria, ¿no? Actuar de buena fe, con diligencia y cuidado, en el mejor interés de la sociedad y de los accionistas, ¿no? Esa es responsabilidad del consejo. Claro. Otro de los principios también de gobierno corporativo que implica una parte de su definición es la identificación del control de la revelación de los riesgos. Y hablamos de los riesgos estratégicos. Estamos de acuerdo que un riesgo grave que se materializa puede poner, ¿sí?, valga la redundancia, en riesgo toda la operación de la sociedad o incluso la vida de la sociedad. Entonces,
se tienen que identificar perfectamente esos riesgos estratégicos y se tiene que buscar la forma de controlarlos para minimizar el impacto, ¿no? Otra cuestión que es muy importante dentro de estos principios de gobierno corporativo es esta declaración de principios éticos y responsabilidad social de la sociedad. Y esto es muy importante porque sabemos que ahora no solamente nos importa como sociedad el cómo llegan las sociedades a lograr sus objetivos, sino, el qué objetivos tienen las sociedades, sino también el cómo llegan a lograrlos. Claro. Y pues bueno, las cuestiones éticas son muy importantes porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con sociedades a las cuales nosotros conocemos que no son éticas? Pierden de alguna manera la confianza. La confianza, y es muy difícil recuperarla. Exacto, ¿no? Y hablamos también de imagen y no solamente, hablar más allá de principios éticos, si una sociedad que se rige por principios éticos, pues va a ser una sociedad que también de alguna manera va a tratar de tener dentro de esos principios éticos el evitar actos de corrupción, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí. Otra de las cuestiones es la responsabilidad social. ¿Qué pasa cuando una sociedad es responsable socialmente? Pues por supuesto que la propia sociedad la ve mejor y privilegia sus productos o privilegia sus servicios. Entonces, el hecho de la declaración de estos principios éticos y de responsabilidad social, pues bueno, es una responsabilidad de todas las empresas y es uno de los principios de gobierno corporativo. Y bueno, ya sabemos que trae otras cuestiones también jurídicas por ahí aparejadas, ¿no? Pero bueno, otra cuestión es precisamente que se desprende de estos principios es la prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés. Y prevención de operaciones ilícitas de la empresa, de los colaboradores de la empresa, y sabemos que aquí hay un punto bien importante, conocemos como abogados la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, es un principio como tal el hecho de que el órgano de administración, elabore manuales, gestione la elaboración de manuales de compliance, de cumplimiento, y para evitar la prevención, para evitar las operaciones ilícitas y los conflictos de interés, ¿no? La revelación de hechos indebidos, como tal, la protección a los informantes, el cumplimiento de las regulaciones a que está sujeta la sociedad. Sabemos que el incumplimiento como tal atrae aparejadas sanciones, que sanciones pueden ser muy graves para las empresas desde el punto de vista no solamente penal, sino también económico. Responsabilidad civil, responsabilidades, incluso ley, ¿no? Cuestiones de responsabilidades administrativas, importante, ¿no? Pero también porque si una sociedad incumple con las regulaciones a las que está sujeta, además de las sanciones, ¿no? O de cualquier tipo de sanción económica o de otro tipo, pues también puede ponerse en riesgo la viabilidad de la propia sociedad. ¿Qué pasa si por el incumplimiento una sociedad pierde una licencia o pierde una concesión o pierde algo que es muy importante, que es lo que le permite operar? Entonces ponemos en riesgo su viabilidad. Entonces, cumplimiento de las regulaciones a que está sujeta la sociedad, pues es uno de estos principios de gobierno corporativo. Y un último comentario respecto de qué es y sus principios de gobierno corporativo es la certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros interesados sobre la correcta y la honesta conducción de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el contexto actual, como sociedad, yo necesito incluso una inversión? Entonces, por supuesto que cualquier inversionista requeriría, ¿no?, que se brinde transparencia, que se asegure de que la sociedad se está conduciendo de manera honesta y responsable. Entonces, si te fijas toda esta serie de principios, en general la definición parece muy fácil, ¿no?, y muy sencilla, la forma de administrar y controlar una sociedad. Pero todo lo que ello implica y estos principios lo que cuidan es precisamente que las empresas no solamente sean creadas, sino que trasciendan, subsistan de generación en generación. Y en las empresas familiares, que es, digamos, la mayor cantidad de empresas, que son la mayor cantidad de empresas de nuestro país, y que alrededor de ellas hay un universo económico importante, pues el gobierno corporativo es
una de las respuestas, si no es que la respuesta para la subsistencia y trascendencia de estas sociedades. Claro que sí, efectivamente, maestra. Es de vital importancia entonces para una empresa que cuente con un gobierno corporativo, porque esto le ayuda desde dentro, incluso también para afuera. Desde dentro, para efectos de que el mismo socio sepa qué es lo que está haciendo el otro socio. Y ahora vámonos a una empresa familiar. En este sentido, te puedes dar cuenta también de algunas cuestiones que se le estén pasando a otra persona, miembro de esa sociedad que es parte de tu familia, y de esa manera puedes mejorar las prácticas incluso. O vámonos desde fuera, si quieres que inviertan en tu sociedad, genera mayor confianza el hecho de que exista esta transparencia. Entonces, creo que efectivamente es de vital importancia que exista este tipo de actualización y que estemos en constante práctica de este tipo de cuestiones como lo es el gobierno corporativo. Sí, y las mejores prácticas como tal, ¿no? Sí. Porque gobierno corporativo también implica el establecer dentro de nuestra sociedad un conjunto de buenas prácticas o de mejores prácticas que ayudan precisamente a que estos principios se logren. Claro que sí, maestra. Pues muy bien, maestra. Para ya finalizar al respecto de esta entrevista, me gustaría preguntarle acerca de las actualizaciones que se están llevando a cabo actualmente al respecto de esta temática por parte de ANADE. Sí, mira, este tema de gobierno corporativo es muy amplio y más cuando hablas de empresa familiar, ¿no? El hecho de hablar de empresa familiar, ¿no?, implica, a diferencia de una empresa no familiar, implica el que tengas 3 círculos concéntricos donde uno está la familia, otro está la empresa y entre ellas o entrelazado también está la parte del patrimonio o la propiedad. Y pues bueno, por supuesto que a nadie somos abogados de empresa y pues lo que nos interesa por supuesto es que la empresa continúe, que la empresa crezca, coadyuvar dentro de la empresa. Y no solamente ANADE, creo que además de ANADE, sí, hay una conciencia o comienza a haber una conciencia general de la necesidad y de la importancia de este tema. Claro, sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues bueno, ya sabemos, y lo que dijimos, que alrededor de las empresas hay un círculo virtuoso de bienestar económico y social. Y si las empresas además, ¿no?, implementan las mejores prácticas e implementan esta parte de institucionalizarse el gobierno corporativo, pues van a dar respuesta a varias de los grandes retos que tienen, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, de estos retos que hablamos de las empresas o de las empresas familiares, es la parte de la definición de fronteras. Si hablamos de que tenemos por una parte una familia empresaria, una familia, tenemos por otra parte una sociedad, una empresa, y por otra parte el patrimonio, ordinariamente esas fronteras entre la familia y la empresa, cuando no tienes un gobierno corporativo y cuando no tienes una empresa institucionalizada, están difusas. Es decir, que los conflictos familiares pasan a la empresa, los conflictos empresariales pasan a la familia. Entonces, si no tienes esas fronteras bien delimitadas, comienzas a tener problemas justamente dentro de la empresa familiar y se acaban las empresas familiares, ¿no? Otra de las cuestiones muy difusas son los roles. Me ha tocado conflictos en donde dicen, es que mi socio invirtió conmigo, mi hermano, empresa familiar, pero nunca lo veo dentro de la empresa. Aquí el único que carga con, ¿no?, la empresa soy yo. Es saber, ojo con roles. ¿Quién es dueño? Accionista o un socio está obligado o tiene ciertas obligaciones y responsabilidades, que no son las mismas que aquel que es un colaborador o empleado de la sociedad y que no son las mismas si perteneces a un órgano de administración. Entonces, esta parte de esta confusión entre estos roles es lo que también de alguna manera hace que haya conflictos, ¿no? Bien importante definir roles, ¿no? Otras cuestiones también importantes es, una vez que estás institucionalizando, y que por supuesto ANADE y muchas otras organizaciones estamos pues tratando de dar a conocer y de alguna manera coadyuvando, ¿no?, para que las empresas también tengan, es
estos órganos internos que van tanto hacia dentro de la familia como hacia dentro de la empresa. Hablo del círculo familiar como asambleas familiares, consejos de familia, protocolos familiares, y hablo hacia dentro de las empresas, asambleas de accionistas con buenas prácticas, Claro. órganos de administración, consejos de administración totalmente profesionalizados o profesionales, aquí importante, consejero independiente es algo que por aquí dejo como punto focal, ¿no? Órganos intermedios o comités que de alguna manera sirvan para la vigilancia de la sociedad y buenas prácticas o mejores prácticas de gobierno corporativo. Otra de las cuestiones importantes es el manejo de la sucesión. La sucesión, pero no solamente, y no estoy hablando de la sucesión patrimonial, sino de la sucesión de el fundador de la empresa y de estos mandos altos y medios. ¿Qué pasa cuando, seguramente tú conoces y todos conocemos, empresas familiares en donde el fundador es el todólogo, ¿no? Es prácticamente el dueño de la empresa o el accionista mayoritario, pero además también es el operador, pero además también es el tomador de decisiones, y el día que fallece, La empresa se va para abajo. fallece con él. Fallece con él. La empresa sigue la vida biológica de su fundador si no está institucionalizada. Y no hay un esquema de procesos como el que te da el gobierno corporativo, que puede llegar, pues Sí. vaya, el hijo, por ejemplo, de esta persona que fallece, y como la empresa ya lleva un proceso y ya tienen la trascendencia de este proceso, ya se institucionalizó, entonces ya va a ser más fácil que la empresa siga. Claro, cuando tienes un proceso de sucesión estable y planeado, ni siquiera tienes una contingencia al momento de que fallece el fundador, Sí. porque estás preparando ya a el sucesor. Entonces, ese es un punto bien importante. Y otro punto importante es el manejo de los conflictos. Ya dijimos que uno de los principales retos en las empresas familiares es esa inexistencia de fronteras o la existencia de fronteras difusas entre la empresa y la familia. Cuando los conflictos de la empresa, de la familia, se van hacia la empresa y viceversa, entonces las empresas sufren y pueden acabarse. ¿Qué pasa? Digo, todo el mundo conocemos, ¿por qué? O sea, cuando nos hacemos la pregunta dentro de la empresa familiar, ¿por qué mi hermano tiene que ser el que ocupe el puesto del director general y no yo? Sí. A ver, espérame, el puesto lo tendría que ocupar tú, tu hermano o cualquier persona que tenga la capacidad adecuada y que esté, digamos, listo para ejercer Claro, sí. esa posición. Sí. Pero bueno, estos conflictos que se originan en la familia, ¿por qué yo papá y no tú? O vienen, no sé, parientes políticos y entonces todos queremos entrar a trabajar a la empresa. Sí. ¿Y por qué no le das trabajo a mi esposo, a mi esposa? ¿Y por qué él trae a lo mejor, o sea, el que trabaja en la empresa, yo también, pero él trae un mejor carro que yo? ¿O él le das para los domingos y a mí no? ¿O por qué él gana más que yo? O sea, ese Claro, tipo sí. de cuestiones donde no hay fronteras comienzan a sufrir las empresas. Claro. Y pues bueno, aquí lo que buscamos en ANADE y lo que buscamos ANADE, por supuesto, como Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a quien le interesa que haya empresas y que subsistan y que Claro. trasciendan, es obtener esos beneficios precisamente que te da el gobierno corporativo. Y enumero algunos de manera muy rápida. Desde acceso a financiamientos públicos o privados con mejores condiciones, hasta crecimientos ordenados y estructurados de parte de las empresas, prevenciones de operaciones ilícitas, ya sabemos la pena máxima para una empresa que es la muerte, ¿no? Exacto. La disolución y la liquidación, procesos estables en torno a las decisiones, lo que dijimos ahorita de saber cómo le mereció el día al fundador y para allá vamos todos. Claro. No, esta parte cambia, ¿sí? Identificación de niveles de responsabilidad de autoridad, transparencia ante terceros y ante el personal interno. Transparencia en la información, transparencia en el manejo, transparencia en la gestión, control de esa gestión. Procesos de sucesiones exitosos, mediciones de la operación y desempeño, dice él. Siempre se dice que lo que no se mide no se mejora, y eso parece no frase, digamos, reciente, y es una frase muy escuchada, pero efectivamente, si no podemos medir, no podemos avanzar y no podemos controlar. Mejora la imagen institucional, ya lo decíamos, ¿sí? Provoca o genera equidad entre los accionistas,
cumplimiento regulatorio y a la normatividad, por supuesto. Y muy importante, estamos en un contexto global en donde las empresas tienen otros retos más grandes y el gobierno corporativo como tal te genera competitividad en el mercado y permite que haya trascendencia en la sociedad. Excelente, maestra. Pues muy interesante entonces y es esencial que se adopte este tipo de mejores prácticas corporativas como es el gobierno corporativo para efectos de tener mejores empresas, por consiguiente una mejor economía. La empresa es la base de la economía. Así es, y lo que queremos es precisamente que trasciendan, ¿no? Así es. Que trasciendan las empresas. Sí, pues, y pues bueno, nada más sí. Agradecerte Sí. y pues aprovechar, si me permites, ahora que Sí. también vengo de parte de ANADE, Adelante. pues para invitarlos. Sí. Son jóvenes abogados, entonces si te fijas, estas son cuestiones pues bueno, importantes conocerlas, importantes manejarlas. Entonces tenemos un seminario de jóvenes abogados que va a comenzar ahora el 20 de octubre, donde vamos a hablar de varios temas relevantes y de actualización para jóvenes abogados. Pero no solamente vamos a hablar, va a ser incluso muchos módulos tipo taller. Entonces creo que va a ser muy importante. Teórico y práctico. Exacto, teórico-práctico, porque pues bueno, de alguna manera jóvenes abogados, Sí, claro. ¿sí? Vamos de alguna forma a ponerles un poquito, a compartirles las experiencias. Excelente. ¿sí? Y de manera práctica ver cómo se hacen ciertas cuestiones. Entonces, pues bueno, invitarlos, seminario de jóvenes abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Jalisco, iniciando el 20 de octubre y cordialmente invitados, por supuesto. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias a todos.